¿Cómo están, queridos estudiantes? Buenas tardes. Estamos en el área del lenguaje. Hoy nos toca hablar un poquito acerca del tema del uso de la coma en ortografía. ¿Cuándo se hace el uso de la coma? ¿Qué hace la coma? ¿Por qué es importante este signo en la lectura y en la escritura? En la lectura, 3 segundos de pausa para continuar leyendo. Y así vamos a comprender la lectura que vamos realizando. Aquí tenemos un ejemplo cuando se separa elementos hablando de un tema, por decir. Por ejemplo, aquí, hablando de la familia, nos visitó toda nuestra familia: abuelos, padres, hermanos, cuñados, sobrinos, etc. Entonces ahí estamos haciendo el uso de la coma. ¿En qué momento? Vamos a la B. Omitir un verbo porque ha sido mencionado anteriormente o porque se sobreentiende, entonces se escribe en lugar una coma. Miren en este ejemplo. El árbol perdió sus hojas, perdió el sol y perdió su calor. Miren, perdió. Estamos mencionando 3 veces. Solo 2 veces podemos escribir la palabra perdió. Entonces voy a reemplazar la palabra perdió por una coma. ¿Y cómo se podría leer? ¿Cómo se lee? El árbol perdió sus hojas, perdió el sol, su calor. Ahí. Vamos con el inciso C. ¿Cuándo utilizó la coma? La fecha en las cartas. Se escribe entre el lugar y la fecha. En el encabezamiento se escribe así: Bolivia, Santa Cruz, 16 de agosto del 2021. Ahí también hacemos el uso de la coma. Vamos aquí en el inciso D, las palabras o frases que se usan como apartados o aclaraciones cuando interrumpen una oración se escribe entre comas. Por ejemplo, cuando llegó María, compartimos el almuerzo. Bueno, esta es la oración, pero está entrando en la mitad de la oración la palabra mi sobrina. Entonces ahí estamos haciendo el uso de la coma porque está interrumpiendo la palabra mi sobrina en esta oración. Muy bien, tenemos una actividad, debemos realizar ahora en la actividad 2 oraciones de cada inciso, de la A, de la B, de la C y la D. Seguidamente vamos a sacar una fotografía y subimos a la plataforma y ya te estás ganando 35 puntos. Esta ha sido la clase de lenguaje en ortografía. Dice así: Unidad 23, Área de Ciencias Sociales, Invasión Europea a la que ya las consecuencias nefastas en las condiciones religión, política, economía y sociedad. Bien, la invasión europea afectó en todos los aspectos de la vida de los que vivieron aquí en el continente americano. Observemos la imagen. Aquí tenemos en la imagen un cuadrito donde podemos ver las distintas culturas existentes en el Nuevo Mundo o Abya Yala. ¿Ya? Un poco más arriba, en América del Norte, Centroamérica y Sudamérica, pues tenemos N de culturas. Aquí. Abya Yala del Norte, en el año 1620 llegaron los ingleses a la costa este de Norteamérica, escapando de las persecuciones religiosas de su país, Inglaterra. Miren. Por el norte, el año 1620 nos invaden. Estos colonos ingleses no estaban controlados por la corona, como ocurría con los españoles, por lo que sus acciones contra los indígenas fueron muy violentas. Por el norte vemos en Estados Unidos, pregunto, ¿qué idioma hablan los que viven en Estados Unidos? ¿Cuál es el idioma? Inglés y español. Inglés. ¿Acaso hablan inglés, eso? Los aborígenes no hablaban inglés. Les han impuesto el idioma inglés. El año 1620 han venido, nos han obligado a entenderlos, les han enseñado a hablar y hasta que aprendieron lo que es el inglés. Por eso en Estados Unidos hablan el inglés. ¿Ya? Ahora un poquito avancemos. Culturas que habitaron en esta región. ¿Qué culturas? ¿Qué culturas había en este lugar de América del Norte? Los algonquinos, los iroqueses, los sioux, los apaches, los navajos, los cherokees, los cheyennes, los seminolas,
Xocholes, Huintún y Aida, los cuales fueron casi exterminados debido al interés por las tierras agrícolas y de caza. Los franceses, por su parte, instalaron factorías de pieles y dominaron a los indígenas con los mismos métodos violentos. Miren, hubo bastante violencia, hubo bastante castigo. Muchas culturas aquí lamentaron muertes. No, murieron muchísimas personas porque fueron violentados. Hablemos de Abya Yalas del centro. Estamos hablando de la parte central del Nuevo Mundo, de las Américas. Los españoles llegaron a las Antillas. Estamos hablando de esta partecita, de por aquí. ¿Ya? Esta partecita. Es esta partecita. Dice, llegaron a las Antillas. En 1492, estas islas estaban habitadas por los pueblos originarios del Caribe, de lengua arawak en este caso. Esa era su lengua de estos aborígenes. En los primeros años y hasta décadas de los pueblos originarios como los yucayos, taínos fueron exterminados y los de Cuba y la Española, hoy Haití y República Dominicana se habían reducido casi a la mitad. Miren, hubo también bastante violencia, ¿no? Imponiéndonos todo lo que es la cultura de allá, cultura española. Aquí podemos hablar de alguien, el español Hernán Cortés. Aquí vemos de fondo ahí la imagen de Hernán Cortés, ¿no? De fondo como que está ahí queriendo conversar, pero aquí no está conversando, sino está imponiendo su autoridad, queriéndoles obligar a hacer lo que no quería. En 1519 partió desde Cuba y llegó a América Central, dice. Los españoles incitaron peleas entre los pueblos indígenas más importantes. Donde murieron, ¿quién? ¿Quién murió por aquí, por México? Moctezuma, gobernante de Tenochtitlán, y la lucha prosiguió contra Cuauhtémoc. Finalmente los españoles se impusieron en toda Mesoamérica, dominando a los aztecas y mayas. Los aztecas y mayas están ubicados en la América Central, ¿no? Esta parte. Muy bien, hablemos ahora de la parte donde nosotros vivimos, América del Sur o Abya Yala del Sur. Los españoles se enteraron que en el sur del continente se encontraban pueblos originarios muy ricos. Por nuestro lado, movidos por la ambición, los capitanes Francisco. Aquí vemos a Francisco Pizarro, quien impone, quien ataca a los aymarás, a los quechuas. Tras 2 expediciones fallidas, partieron de Panamá para dirigirse hacia el Perú. Miren, van hacia el Perú. Y en 1532 arribaron a Cajamarca, donde los esperaba el Inca Atahualpa. Ahí está, que era el rey de los incas. En el encuentro de Francisco Pizarro, ¿qué pasó y Atahualpa? Tuvieron este rechazo, someterse al rey de España y abrazar la religión católica. Bueno, ustedes tienen que obedecer lo que nosotros les pedimos. Pero Atahualpa dijo no. Nosotros no les vamos a obedecer. Esta es nuestra tierra y es nuestra y nadie nos podrá quitar. Entonces fue preso. Miren, Atahualpa fue preso por 6 meses. Y los españoles pidieron una gran cantidad de oro y plata por su rescate. Al final consideraron que este ya no era necesario para sus fines, por lo que lo ejecutaron. Lamentablemente aquí vemos a Atahualpa muriendo. Murió porque él no quería someterse a los españoles. ¿Qué consecuencias trajo la invasión europea? Estas son las consecuencias. Miren, se interrumpió el devenir histórico de las grandes civilizaciones que habitaban en lo que hoy es América. Se interrumpió eso, ¿no? Podía haber sido diferente nuestra evolución de nuestras culturas, pero se interrumpió porque se impuso lo que es la cultura española. En el aspecto social, las guerras entre indígenas y españoles
redujeron considerablemente el número de población nativa. Mire, murieron lamentablemente varones, muchos varones aquí, lo que causó más muertes en la guerra. Murieron muchos nativos. Las enfermedades que trajeron los invasores, tales como ahí está la viruela, la malaria, el sarampión, el tifus, la gripe, eso pues nos vino de allá, del otro lado de este planeta. Los españoles, la cultura europea trajo todo esto aquí. Esas fueron las consecuencias. La mita y la encomienda. ¿Qué era la mita? La mita era el trabajo forzoso en las minas. Ya ahí les explotaban, les hacían trabajar, ellos sacaban el oro, la plata, pero no para ellos, sino para los españoles. Trabajaban, no eran pagados bien, lamentablemente era así. Y la encomienda, ¿qué era la encomienda? Era el trabajo en la agricultura. Trabajaban, pero no trabajaban como para ellos, sino trabajaban para los españoles. En pocas palabras, eran esclavos. Algunos morían trabajando. Los colonizadores impusieron la religión. Ahí está la religión católica, que hasta ahora podemos ver, ¿verdad? Obligándoles a bautizarse. Este evento trajo consigo un gran mestizaje racial. Hasta su raza nos trajeron. También impusieron su lengua, porque hoy nosotros hablamos ¿qué? El español. ¿De dónde es nuestra lengua? De allá. Ellos nos han impuesto porque nuestra lengua no era esa. Era el aymara, quechua, guaraní y otros más, ¿cierto? Vamos a esta partecita, ya estamos terminando. ¿Qué vas a dibujar en tu archivador? Vas a dibujar algunos hechos sobresalientes en esta unidad. ¿Qué es lo que sobresale más en este tema? Tú vas a dibujar en el archivador. Ahora, como actividad, ¿qué vas a hacer? Vas a realizar un mapa conceptual acerca de este tema. Mira, aquí te estoy mostrando un ejemplo de cómo es un mapa conceptual. Tú vas a hacer tu propio mapa conceptual acerca de este tema de la invasión europea. Le sacas fotografía y me la envías a la plataforma del ministerio. Entonces, hasta ahí es esta interesante lección en el área de ciencias sociales.